Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Doctor Carlos, buenas tardes. Doctor Rosales, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí ingresando. A ver, chicos, en 5 minutos más comenzamos. Doctor, ¿le parece si primero iniciamos con la teoría y luego los saberes previos para el final? De acuerdo. Chicos, hoy día, ¿qué teoría les toca? Reproductor femenino, la segunda parte, ¿no es cierto? ¿O la primera? La primera. No, Valeria. Profesor, acerca del reproductor, sería la segunda parte porque creo que la primera es ovarios, ¿no? Claro, ya hicieron ovario y trompas de Y falopio. el caso es de que solo hicimos ovario y no tuvimos tiempo para hacer trompas y lo vamos a hacer la siguiente clase con el profesor. Y entonces hoy día hacemos reproductor femenino 2, ¿no? Que es útero. Ya. Sí, doctor. Qué raro. Sí, ¿No? este, creo que con el otro grupo, doctor, el que sigue de 7 a 8:30, con ellos sí es reproductor la primera parte de ovario y de trompas. Ya, bien. Entonces, Ya. a ellos le toca la segunda parte. Sí, a ellos les toca la segunda parte. Doctor, ¿cree que puede ir iniciando, por favor, para terminar Sí, lo sí. de la De acuerdo. Voy a bajar la práctica. Ya, doctor. Muchas gracias. Esa es la 11. Necesitas la 12, ¿no? Sí, la 12. 12 meses. ¿Qué? Te tienes que habilitar para compartir pantalla. Doctor, si puede habilitar compartir pantalla. Sí, doctor. A ver. ¿Ya está? Ya, listo. Listo, doctor. Comenzamos. Listo, doctor. Bien, gracias. Bien, alumnos, hoy veremos lo relacionado con la práctica para reconocer los tejidos que conforman las capas del útero, el cuello uterino y la vagina. La diferencia histológica también y sobre todo los cambios que va a presentar el endometrio durante el ciclo menstrual. Terminamos con lo que es la estructura de la glándula mamaria y qué estadios también va a presentar.
su diferencia histológica específicamente. Muy bien, comenzamos con la primera lámina, que es una vista panorámica de un corte transversal de útero. Como pueden apreciar acá, la parte central de una coloración violácea corresponde a lo que es la mucosa o el endometrio prácticamente, ¿okay? El endometrio. Lo que figura espacio claro es la cavidad endometrial, ¿okay? Este endometrio también tiene su corion o lámina propia, pero las glándulas van a modificarse de acuerdo al estadio hormonal en el cual se encuentren, es decir, a la influencia que las hormonas ejerzan sobre esta mucosa. Luego vamos a tener una capa muscular que es el miometrio, músculo liso, cuyas fibras están orientadas específicamente en una circular interna y en una longitudinal externa. Y termina en el perimetrio o serosa, que es la capa que envuelve todo el útero. ¿Okay? Bien, hacia estos extremos, ustedes ven las estructuras donde van a estar prácticamente ubicados bien los ligamentos o bien los anexos que corresponden a este órgano. ¿Okay? Bien, acá tienen una vista un poco más aumentada, ¿no? Ya acá probablemente sea 20X, en el cual se puede observar la estructura de la mucosa endometrial o endometrio, ¿no? Propiamente dicho, que debemos de indicar de que tiene dos zonas, ¿no? Una zona basal, que es la zona de reserva, ¿no? Glándula de reserva, y una zona superficial que es parte de la mucosa endometrial que se pierde con la menstruación. Esta es la zona del endometrio de recambio, ¿ok? Entonces, cada vez que hay una menstruación, esta capa que está señalada como A, ¿no? Es la endometrio de recambio, que es la que se pierde con esta fase, la fase menstrual, ¿ok? Y queda un endometrio basal, un endometrio que va a servir para restituir nuevamente las otras capas que están en la parte más superficial. Bien, luego tenemos el miometrio, ¿no? Que es la capa muscular con una circular interna y longitudinal externa, y termina en el perimetrio o serosa. ¿Okay? Bien. ¿Por qué ¿por qué tendrá el término metrio las capas de este órgano? Por ejemplo, acá tienen nuevamente el perimetrio, ¿no? ¿Okay? Que viene a ser una serosa que va a tener una delimitación de células mesoteliales, ¿okay? Pero está constituido por tejido adiposo, tejido conectivo, ¿no? Laxo predominantemente, ¿okay? Y se ve acá la capa muscular, ¿okay? Todo esto es la capa muscular. Perimetrio es toda esta zona donde hay tejido adiposo y conectivo. Bien, ¿alguien que tenga la idea por qué es el término metrio? Porque es propio del útero, así como en el corazón es pericardio, acá sería perimetrio. Así. Pero ¿por qué el término metrio? Bien. De matriz. Bien, yo me equivocaba inicialmente, ¿no? El músculo tiene sus 3 capas. Bien, acá ven ustedes parte de la capa
de reserva, ¿no? El endometrio que es permanente, ¿no? Que va a servir para regenerar las capas más superficiales que se pierden con la menstruación, y esta es parte del corium o lámina propia. ¿Okay? Estas tres capas corresponden a la muscular, la A, B y C, ¿no? Una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Y tenemos el perimetrio o serosa. ¿Okay? Entonces, endometrio, miometrio y perimetrio. El término metrio deriva de la palabra matriz, porque muchas personas, ¿no?, reconocen al útero como la matriz. ¿Okay? Entonces, en mérito a ese término es que surge el término metrio, ¿no?, derivado de matriz. ¿Okay? Y de ahí derivan el nombre de las diferentes capas. Endometrio, que es la capa más interna, el miometrio, que es de músculo, ¿no?, que es la capa media específicamente, y el perimetrio, que es la serosa de este órgano. ¿Okay? Bien. El endometrio va a sufrir cambios de acuerdo al estadio hormonal que se presente en la dama. ¿Okay? Vamos a tener un endometrio proliferativo porque, recuerden ustedes, si se produce la menstruación, se pierde la capa más superficial, ¿no?, del endometrio. Es lo que se va a eliminar con la menstruación. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente tiene que renovarse esa capa, ¿no? Entonces, para que se renueve es necesario que proliferen nuevo tejido endometrial. Entonces, el endometrio basal, ¿no?, va a servir para que se forme nuevamente el endometrio que se ha perdido. Entonces, viene una capa en la cual las células nuevamente proliferan. ¿Okay? Van a formarse de nuevo esta capa endometrial. Por eso se le llama la etapa proliferativa o endometrio proliferativo, que tiene una actividad prácticamente hormonal relacionado con la acción de los estrógenos, ¿no? Algunos le llaman también la fase estrogénica. ¿Okay? Entonces, esa hormona es la que va a provocar que este endometrio se renueve. ¿Okay? Y va a tener sus características, que lo va a diferenciar de otra etapa que tiene la influencia de otra hormona. Entonces, nosotros vamos a tener que se forma de nuevo esta capa endometrial, ¿no? Lógico, se forma con un epitelio cilíndrico simple, en algunos casos a veces presenta algo de cilios, la célula de este epitelio endometrial. Luego vamos a tener acá la presencia de glándulas, ¿okay? Glándulas endometriales. Estas glándulas endometriales pueden dar la apariencia a un mayor aumento de que tiene dos capas. Y eso se produce porque está en plena proliferación. Las células es como si estuviesen aumentando, ¿no? Y además se presenta mitosis. Hay mitosis en las células de las glándulas. Entonces, a eso es lo que caracteriza el periodo proliferativo. Y observen algo más. Estas glándulas son rectas totalmente. ¿Ok? Las glándulas son rectas. Entonces, es característica. El estroma también, como se tiene que formar de nuevo, el estroma va a tener una apariencia de ser más denso. ¿Okay? Y es posible ubicar también entre la célula del estroma la presencia de mitosis, que nos indica de que esas células se están reproduciendo. ¿Okay? Entonces, característica de la etapa proliferativa del endometrio es que presenta glándulas que son rectas, la presencia aparentemente de dos capas y con mitosis en las células endometriales. ¿Okay?
El estroma se va a mostrar denso, el estroma o el corion se muestra denso y también es posible observar alguna mitosis de sus células, ¿no? Entonces, eso es lo característico en esta etapa proliferativa del cambio endometrial. Recuerden, esta es la capa que se ha renovado después de la menstruación. La influencia es de la acción de la hormona estrogénica, los estrógenos específicamente. Bien. Bien. La siguiente etapa por la cual atraviesa el endometrio es la fase secretora, ¿no? La fase secretora, que va a tener una fase que le denominan fase temprana, ¿no? Fase secretora temprana, en el cual las glándulas que habíamos mencionado que eran rectas durante la etapa proliferativa, ¿no? Acá van a tornarse algo zigzagueantes, ¿ok? Como si fuese en espiral, ¿ok? Esas glándulas van tornándose de esa forma. El estroma va a ser menos denso que en la etapa de la fase proliferativa. Y las glándulas van a poder observarse en cuanto a sus células en una sola fila. Ya no va a aparentar de que tenga doble fila y tampoco presenta mitosis, ¿no? Entonces esa es la fase secretora temprana, ¿ok? Entonces glándulas así en zigzag o en, algunos le llaman en tirabuzón, ¿no? Inicialmente, ¿ok? El estroma se vuelve menos denso. No hay mitosis ni en el estroma ni en las células de las glándulas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Las arterias se van haciendo un poco más notorias, ¿no? Hasta que presentan posteriormente una forma más contorneada también y se van a denominar ahí las clásicas arterias espiraladas en el endometrio, ¿okay? Como si fuese un espiral. ¿Okay? Luego hay una fase que es secretora media. Observen ustedes que las glándulas se van haciendo más tortuosas, ¿no? Las glándulas van haciéndose más tortuosas, ¿ok? Y en la luz de muchas de estas glándulas aparece secreción. Va apareciendo secreción, ¿ok? Entonces, por eso, también por la presencia de la secreción, a esta fase se le denomina la fase secretora del endometrio. Observen que las glándulas son más tortuosas. El estroma se vuelve un poco más laxo que en la fase proliferativa, ¿no? Y las arterias se van haciendo un poco más visibles, ¿ok? Tanto las glándulas como en el epitelio adoptan una sola fila, un epitelio simple, una sola fila de sus células. Y también va a haber una fase secretora tardía. Y observen la diferencia. La fase secretora tardía, las glándulas ya son mucho más tortuosas. ¿Ok? Observen la tortuosidad, ¿no?, de las glándulas es mucho más notoria que en las dos fases anteriores. Mientras en unas iba haciéndose algo tortuosas, ¿no?, en la fase secretora temprana, en la fase secretora media va a incrementarse esa tortuosidad y en la fase secretora tardía es mucho más evidente en todas las glándulas que observo. El estroma va a seguir siendo ligeramente laxo, ¿no? Y van a tener también ustedes la presencia ya de las arteriolas
que se vuelven un poco más notorias, ¿no? A este aumento es un poco difícil observarlas, ¿okay? Lo que más nos sirve aquí es para ver esa tortuosidad de la glándula, ¿okay? Lo otro es que también vamos a encontrar secreción en el interior o de la luz de esta glándula. Por eso es que es fase secretora. La fase secretora es prácticamente liderada o estimulada por la progesterona. ¿Ok? Y no se olviden, la progesterona es la hormona pro, es a favor de gesterona, significa está relacionada con el término de gestación. La progesterona es la hormona que va a favorecer la gestación, ¿no? Entonces, acuérdense, en una es la fase estrogénica, ¿no? O fase proliferativa. La otra fase es la secretora, ¿no? Que tiene la acción de la progesterona. Esa fase secretora comprende la fase temprana, la fase media y la fase tardía, ¿ok? Entonces, son periodos por los cuales atraviesa, en cuanto a sus cambios, esta capa endometrial. Y luego van a tener la fase menstrual. ¿Ok? Lógico, la fase menstrual se va a presentar cuando no hay fecundación, ¿no es cierto? Entonces, y eso es lo que caracteriza al sexo femenino, la presencia de la menstruación cada 28 días, ¿no es cierto? Entonces, en esa menstruación, aparte del sangrado, se pierde también esta zona, la zona más superficial del endometrio, ¿ok? Entonces, no es solamente sangrado, sino también parte del tejido endometrial que se pierde con ese proceso de la menstruación. Y lo que queda es el endometrio basal, a partir del cual se va a renovar nuevamente esta capa del útero, ¿no? Y comenzamos nuevamente con lo que es la fase proliferativa, ¿no? Muy bien, acá tienen estas tres vistas, ¿no? Microscópicas, las fases que hemos mencionado, ¿no? Aunque en la fase secretora se señala la más notoria de ellas, ¿ok? Entonces vamos a tener la fase proliferativa, comandada por la hormona estrogénica o los estrógenos específicamente, ¿no? La fase secretora, ¿no? Que va a estar comandada por la progesterona, y esto corresponde a la fase menstrual, cuando se pierde la capa más superficial del endometrio. ¿Okay? Entonces, recuerden las características. Acá las glándulas son rectas, ¿no? Da la apariencia de tener estratificación en sus capas celulares. Hay mitosis en esas capas glandulares y también el estroma. El estroma es sumamente denso y va a presentar también alguna mitosis entre sus células. ¿Okay? Luego viene la fase secretora, donde es característico la tortuosidad de las glándulas. El estroma se vuelve un poco más laxo y no hay mitosis, ni en el estroma ni en las células de las glándulas. Lo otro es que las arterias espirales se van a ver más nítidas, ¿no? Y se le llama secretora porque van a encontrar secreción en la luz de estas glándulas. ¿Okay? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Si no hay preguntas, pasemos a lo que es el cuello uterino. Ustedes están observando acá un corte sagital de la parte más inferior del útero.
Esto corresponde todavía al útero. Acá está el cuello uterino, parte del canal endocervical. Y lo que se observa aquí es parte de la vagina, ¿ok? Parte de la vagina. El cuello uterino es esto. El cuello uterino va a tener un exocervix, ¿no? Exocervix, y va a tener un endocervix, que tiene un canal, ¿no? Que es el canal endocervical, que se va a comunicar directamente con la cavidad endometrial. ¿Ok? Entonces, es toda una continuidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuello uterino es todo esto, ¿no? Si podemos mencionarlo de esa forma. Acá tienen lo que es el exocervix, ¿no? Esta es parte de la vagina, ¿ok? Y lo que es esta parte, este canal blanquecino que observan acá es el endocervix o canal endocervical. Este es el epitelio de la vagina. Acá la zona de prácticamente esto también corresponde a la vagina y aquí comienza ya el exocervix, ¿no? Con el endocervix que se inicia a este nivel, hasta toda la parte interna que corresponde al canal endocervical. ¿Bien? Acá tienen una aproximación de la zona del cuello uterino, ¿no? Tienen ambos lados en el corte sagital que se ha mostrado anteriormente, ¿no? Observen, este es el exocervix, ¿okay? que está formado por un epitelio poliestratificado plano no queratinizado o epitelio escamoso no queratinizado. ¿Okay? Esto que está encerrado de esta formación casi ovoide, ¿no? De color rojo, corresponde a lo que es la unión escamo-columnar. Unión escamo-columnar, que es la zona de cambio de epitelio. Este epitelio del exocervix, que es poliestratificado plano no queratinizado, a este nivel va a cambiar a un epitelio cilíndrico, simple. ¿Okay? Cambia a un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Como las células cilíndricas están a manera de columna, muchos autores llaman a esta zona la zona escamo-columnar o unión escamo-columnar. Algo que es importante porque también se menciona de que es ahí donde comienzan los cambios que van a terminar en un cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Entonces la unión escamo-columnar es importante porque ratifica lo que muchos autores mencionan, de que en esa zona de unión entre dos epitelios siempre se inician los cambios de neoplasia maligna. ¿Okay? Entonces, muchos mencionan también, como se va a ver después, de que esta zona corresponde a una zona de metaplasia, ¿no? Y en realidad el término metaplasia se utiliza mucho en patología para indicar, ¿no? El cambio de un epitelio por otro epitelio, pero ambos de la misma estirpe. En este caso, hay el cambio de un epitelio que es poliestratificado plano o escamoso a un epitelio cilíndrico. ¿De acuerdo? Entonces, la metaplasia es eso, es un proceso en el cual un epitelio cambia, ¿no? Hacia otro tipo de epitelio, pero siendo ambos maduros, ¿ok? Ambos bien desarrollados. Observen ustedes que acá, sobre todo en esta zona del endocervix, este es el canal endocervical, hay una gran cantidad de glándulas, que aquí se observan muy pequeñas, que son las glándulas endocervicales, que tienen las células idénticas al epitelio del endocervix. Son células cilíndricas
en una disposición, en una sola fila, ¿no? O epitelio cilíndrico simple, ¿ok? Pero observen que además acá en esta zona, ya muy cerca al exocervix, cómo estas glándulas van a presentar alguna deformación, ¿no? Están más dilatadas, ¿ok? En ambos lados, y esto es lo que se va a conocer, ¿no? Creo que hay otra vista también, se conocen con el nombre de quistes de Nabok. Quistes de Nabok son dilataciones de las glándulas endocervicales y que se van a estar repletas de una sustancia mucinosa o gelatinosa, ¿ok? Se les denomina quistes de Nabok, ¿ok? Bien, acá ven el endocervix. El endocervix característicamente tiene un epitelio cilíndrico simple, alto. Sus células son bien notorias en cuanto a la forma cilíndrica, ¿no? Y las glándulas están inmediatamente por debajo de ese epitelio en todo lo que es el corium, ¿no? Y que se denominan también glándulas endocervicales. Por lo general, a veces contienen secreción, una secreción mucoide, ¿no? Y estas glándulas son las que se dilatan para formar los quistes de Nabok. Acá tienen parte de músculo, el tejido muscular puede llegar también hasta la zona del cuello uterino, ¿okay? ¿No? Y inmediatamente por debajo del epitelio del endocervix existe el corium o lámina propia, tejido conectivo, ¿okay? Predominantemente laxo con buena vascularización y la presencia de esas glándulas que hemos mencionado, glándulas endocervicales. Bien, acá tienen ustedes una parte del epitelio exocervical, ¿okay? Que es el exocervix, ¿okay? Poliestratificado plano no queratinizado. Tiene sus diferentes capas, que la deben recordar ustedes. Tiene una capa de células superficiales, una capa de células intermedias y una capa de células parabasales y las células basales que existen en todos los epitelios. También tiene un límite, ¿no? Una capa basal, ¿okay? O una membrana basal, que siempre delimita a todos los epitelios. ¿Okay? En cambio, el endocervix es solo células cilíndricas, y acá se nota bien, son cilíndricas altas en esta zona. En cambio, en la zona donde va a estar prácticamente para cambiar hacia exocervix, a esta zona, como no son muy cilíndricas las células, ¿no? Muchos autores lo conocen a esta zona como zona metaplásica. Lo que les decía, metaplasia es más un término que se utiliza en patología, que es la zona en la cual se cambia un epitelio por otro epitelio, pero siendo ambos maduros, ¿no? También rige para otros tipos de tejidos, ¿no? Ese término. Bien, entonces zona metaplásica, lo que está señalado con B, el epitelio cilíndrico simple del endocervix en la letra C y el epitelio escamoso no queratinizado, ¿no? Que es del exocervix prácticamente, que está señalado con la letra A. Bien, nuevamente el exocervix, acá se ve una glándula, ¿okay? Endocervical, y estos son los clásicos quistes de Nabok, con la letra C. ¿Okay? Quistes de Nabok. Son dilataciones de las glándulas endocervicales. Estas son las glándulas endocervicales que por la retención del contenido que secretan puede llegar a dilatarse. Lógico que estas glándulas se obstruyen y el contenido siempre se vierte al interior y la dilatan. Por eso es que viene el nombre de quiste, quistes de Nabok. ¿Okay? En algunos textos se le señala como huevos de Nabok,
Pero aparte de la dilatación de la glándula, no representa mayor alteración en el útero o en el cuello uterino específicamente. ¿Pueden infectarse? Sí, ¿no? Pero no representan una mayor patología estos quistes de Nabón. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, este corte histológico corresponde a parte de la vagina. La vagina también tiene un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, como pueden observar aquí. ¿Okay? Un epitelio poliestratificado plano no queratinizado o escamoso no queratinizado, es lo mismo. Tiene un corión o lámina propia. ¿Okay? No presenta glándulas. Esta zona que corresponde a la vagina. ¿Okay? Y tiene una capa muscular cuyas fibras musculares lisas no se definen muy bien en cuanto a su orientación, ¿no? Algunos dicen que están totalmente desordenadas y otras no le dan una verdadera denominación a cada una de las capas, como se señala para otros órganos. ¿Okay? Y en la letra D vamos a ver que hay una serosa. También tiene delimitación. ¿Okay? Una serosa. Este es un aumento mayor, lo que corresponde a la mucosa de la vagina. Observen bien el epitelio, ¿no? Poliestratificado plano, no queratinizado o escamoso, no queratinizado. Este es el corión o lámina propia, ¿okay? Bien vascularizado. ¿Okay? Y algunas fibras, ¿no? Que podrían corresponder a la siguiente capa, que es la capa muscular, ¿no? Pero también tenemos fibras colágenas densas en esta mucosa. Fundamentalmente, también hay fibras elásticas en su estructura. Bien, la capa muscular, aunque siempre se dice que no están bien ordenadas, pero se le clasifica al igual que aunque el útero tiene 3 capas, acá solamente se señalan 2, la circular interna y la longitudinal externa. ¿Okay? Va a depender mucho de la orientación de las fibras musculares lisas. ¿Okay? Pero siempre la que está hacia afuera es longitudinal externa, acá debe estar la serosa. Y la que está hacia el interior, hacia la mucosa, corresponde a la circular interna. Bien, esto también es importante que conozcan. Ustedes saben que con mucha frecuencia mencionamos el nombre de Papa Nicolau, ¿no es cierto? ¿Para qué servirá el Papa Nicolau? Descartar cáncer uterino, creo. Para descartar cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? Ese es lo más conocido. Y si les pregunto, ¿un varón puede hacerse Papa Nicolau? No. Bueno, la generalidad de pensar así es lógico, ¿no? Pero recuerden que el Papa Nicolau es solo un método de coloración. Y el resultado de esa coloración es esto que está mostrándose acá. ¿De acuerdo? Pero como es un método de coloración, muchas de las secreciones de nuestro organismo se pueden colorear con Papa Nicolau. Entonces, por ejemplo, en un varón que estén sospechando de un cáncer de vías renales, a veces le solicitan Papa Nicolau en orina. ¿Okay?
Entonces el proceso es el mismo proceso de coloración. Y la finalidad también es encontrar células malignas o células cancerosas en esa orina. Entonces, por eso, ¿no?, ustedes deben cambiar ya su forma de pensar de que el Papa Nicolau es solo para damas. No, también se puede realizar en varones, porque todos los hombres, tanto hombres como mujeres, ¿no?, tenemos productos de secreción. Esos productos de secreción se pueden obtener por diferentes métodos y si sospechas en cáncer, hay que realizar la coloración de Papa Nicolau. ¿De acuerdo? En lo que respecta a la citología, que acá es denominado vaginal, en realidad se utiliza para cuello uterino y vagina. Cuando se hace este examen, una dama, ¿no?, se toma secreción cervical y secreción vaginal. Por eso es una secreción cérvico-vaginal. Y en relación al epitelio, hemos dicho que el epitelio que es poliestratificado plano, no queratinizado, observan ustedes una serie de capas. Y habíamos dicho que hay una capa de células superficiales, ¿no? La finalidad de la citología es, se raspa la zona cérvico-vaginal, ¿no? Por lo general se emplea una espátula, ¿no? Hoy en día hay cepillos, una especie de cepillos para obtener esta secreción cérvico-vaginal. El Y se extiende. famoso CitoBrush. Así es, el CitoBrush, ¿no? Entonces, esa secreción que se obtiene de esta zona se extiende sobre una lámina portoobjeto. Se fija, ¿no? Hay un fijador para esa célula, ¿no? Se deja secar y está listo para ser coloreado con Papa Nicolau. ¿Okay? Entonces ya en el laboratorio, sobre todo de patología, ¿no?, se realiza esa coloración y ustedes van a tener las diferentes presencias de las células que constituyen la zona cérvico-vaginal. ¿Ok? Las células que más van a observar son estas, dependiendo muchas veces de la edad de la paciente, ¿no? Estas son las células superficiales, ¿ok?, que tienen estas características. Son células poliédricas o planas que tienen un núcleo puntiforme. Observen. Y su citoplasma siempre es rosado. ¿Por qué razón el citoplasma es rosado o acidófilo? Porque para que maduren las células del cuello uterino es necesario también que haya una buena influencia de los estrógenos. ¿Ok? Luego van a tener estas otras células que se colorean diferente a las anteriores. Pero noten la diferencia. La diferencia está en el núcleo. Tienen un núcleo ovoide mucho más grande que la de las células superficiales. Y estas corresponden a las células intermedias, que es la siguiente capa, yendo de lo más superficial a la profundidad, ¿no? Entonces, células intermedias. Estas células intermedias por lo general adoptan esta coloración, una coloración azul verdosa, ¿no?, o una coloración basófila del citoplasma. ¿Okay? Entonces, esa es la característica. Por lo general, en una mujer joven encontramos predominantemente estos dos tipos celulares, superficiales e intermedios. ¿Ok? Luego existen estas otras células, que son casi de forma ovoide, son mucho, en tamaño, es mucho más pequeñas que las anteriores, ¿no? Y tienen un núcleo también ovoide de ubicación central. Corresponden a las células parabasales, ¿no? En una mujer joven, ¿no?, o en edad reproductiva, estas células están en mínima cantidad o en muy poca cantidad. ¿Ok? Solo aumentan, ¿no?, cuando la dama está embarazada.
porque ya no hay función estrogénica, hay función progestágena. Y estas células van a indicar de que si es joven, con muchas probabilidades que está embarazada. ¿Ok? Y luego van a tener estas otras células, las células basales, que son más pequeñas, ¿no? Forma ovoide, núcleo también ovoide de posición central, que nos va a indicar, ¿no? Es un poco difícil a veces encontrar estas células basales en mujeres jóvenes, porque no se obtienen casi con el raspado. Y a veces estas células se obtienen más en pacientes que ya tienen mayor cantidad de años. En pacientes añosas, esto predomina en el extendido del Papa Nicolau, ¿no? Entonces, eso nos indica de que en estas señoras que tienen un predominio de estas células parabasales y basales, no hay una función estrogénica notoria, ¿no? Por eso es que no hay maduración y se encuentran predominantemente estas células. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta. Ahora, y observen que esto es lo normal, ¿no? Ustedes han manifestado de que esto se utiliza, la citología vaginal o el Papa Nicolau se utiliza para descartar cáncer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a suceder en el cáncer? En el cáncer muchas veces ustedes no van a encontrar esta forma característica de la célula. Ustedes van a encontrar que si estos núcleos son así normales, ¿no? Ustedes van a encontrar que muchas células, ¿no? van a tener núcleos a veces más grandes, a veces de diferente forma, y lo que es evidente, se colorean mucho más que los núcleos normales. Entonces eso ya nos va a servir, ¿no? Como un indicativo de que algo malo está sucediendo con esa paciente, ¿no? Entonces se informan casi siempre como células atípicas, que están relacionadas con atipia, sin tipo forma, sin la forma adecuada, y que es un indicativo de una citología positivo para cáncer. Lógico que entre la normalidad y el cáncer hay una serie de procesos intermedios que se están conociendo con el nombre de displasia, ¿no? Y esas displasias van en 3 órdenes: una displasia leve, una displasia moderada y una severa, que es similar a cáncer. ¿Okay? Bien. Luego tenemos también para estudio lo que es la glándula mamaria, considerada como órgano sexual femenino específicamente, ¿no? Ustedes ven acá parte de la parrilla costal, ¿ok? Con sus músculos intercostales, el músculo pectoral, ¿no? E inmediatamente después lo que corresponde a la glándula mamaria. ¿Okay? Esta glándula mamaria tiene una gran cantidad de tejido adiposo, que esto está señalado acá con este color amarillo, y que tiene el número 2, tejido adiposo, que por lo general predomina en la glándula mamaria. Luego van a tener esta estructura, ¿no? Esto que parecen como si fuese un lóbulo, ¿no? Un lobulillo específicamente por ser más pequeño. Luego la unión con otro lobulillo que van a formar un lóbulo, ¿no? En la estructura de la mama esto le llaman acino. Luego viene el lóbulo, ¿no? Entonces vamos a tener los clásicos lóbulos mamarios. Cada uno de estos es un lóbulo. ¿Okay? Cada lóbulo y hasta lobulillos tienen sus conductos. Los conductos interlobuliares, los conductos lobares, que van a continuarse con los conductos galactóforos. Estos conductos galactóforos llegan hasta el pezón, pero antes de desembocar en el pezón, presentan una dilatación que se conoce con el nombre de senos galactóforos. Ahí se colecciona el producto de la lactancia materna. ¿Okay?
¿no? Y luego viene ya la zona del pezón, que es donde van a prácticamente terminar todos estos conductos. ¿Sí? Alrededor del pezón existe una zona areolar, ¿no? Que casi siempre presenta como unos pequeños puntitos de color carne en toda su extensión, que es por la presencia de una glándula que hay a ese nivel, ¿no? ¿Sí? Acá tienen la parte de la piel que recubre al pezón, ¿no? Y toda la glándula mamaria específicamente. ¿De acuerdo? Bien, observen un corte histológico para poder observar fundamentalmente un conducto, ¿no? De los que hemos mencionado, de los conductos galactóforos, ¿no? Acá están los lobulillos con los conductos, ¿no? Juntos. Esto forma un lobulillo, el conjunto de lobulillos va a formar un lóbulo, ¿no? Luego van a tener ustedes el tejido conectivo que rodea cada uno de ellos, ¿no? Los lobulillos están rodeados por un tejido conectivo predominantemente laxo. Y todos los lóbulos van a estar rodeados por un tejido conectivo denso, ¿ok? Entonces, van a tener esa diferenciación en cuanto al tejido conectivo. Lo otro, el tejido adiposo muchas veces muy cerca a estos lobulillos y lóbulos están intercalados con el tejido conectivo. Pero si vamos hacia la zona más externa, existe mayor cantidad de tejido adiposo. Bien. En esta vista prácticamente es una glándula mamaria que no está en actividad, ¿no? Para diferenciarla de esta lámina que nos señala que es una mama activa o proliferativa, ¿no? Observen ustedes cómo han aumentado los lobulillos, por ende también aumenta de tamaño los lóbulos, ¿no? Los conductos también se ven un poco más notorios, la luz sobre todo, más evidente. El tejido conectivo es un poco más denso, ¿no? Presencia de células adiposas, pero hay un conectivo interlobulillar, ¿no? Que es un poco más laxo que el anterior. Entonces, ahora, el hecho de estar más evidentes los lobulillos, ¿no? Los conductos también, ¿ok? Corresponde a una glándula mamaria activa, que debemos de diferenciarla de una mama activa pero secretora. ¿Ok? Observen ustedes, en estas zonas, en esta vista da la impresión de como si hubiesen formado nuevos lóbulos, ¿no? Y lobulillos, ¿ok? Que exista mayor cantidad de estas glándulas y conductos, ¿no es cierto? Entonces, lo que es notorio en esta mama activa es la presencia de secreción en la luz de muchos de estos conductos o de estas glándulas, ¿no? Por eso es que la denominan secretora, ¿ok? Acá hay una pequeña, ¿no? Con el 4, pero más es un capilar, un vaso sanguíneo. La dilatación de los conductos, ¿no? ¿Okay? Y aquí la presencia de secreciones en el interior de esos conductos. ¿Okay? ¿Okay? Este corte histológico es mucho más notorio. Observen cómo estos lóbulos van a prácticamente aumentar su tamaño, ¿no? Y si se puede decir, se incrementa también las glándulas, ¿no? Los conductos sí no se incrementan, pero ya presentan secreción en la luz. ¿Okay? Observen, casi una gran cantidad de estos, de estos acinos, ¿no? Y conductos presentan secreción, que es lo característico en una mama activa o una mama lactante. ¿Sí?
La zona del pezón se caracteriza por tener un epitelio que adopta una coloración más oscura que el resto de la piel que está adyacente a él, ¿no? Observen esta coloración marrón, ¿no? En la célula del epitelio, ¿ok? En realidad es la presencia de mayor cantidad de melanina, ¿ok? Por eso es que le da una tonalidad más oscura al pezón, ¿ok? Luego van a tener la presencia de estas glándulas que se conocen con el nombre de glándula de Montgomery, ¿ok? Y aquí observan la llegada de los conductos, ¿no? Sobre todo los conductos galactóforos en esta zona que están más dilatadas, que es de senos galactóforos, ¿no? Donde se acumula el producto de secreción, ¿okay? El intersticio, el tejido conectivo, ¿no? Ligeramente denso, ¿no? ¿Okay? Y aquí observamos la piel del pezón. Lo que les decía, la tonalidad más oscura que adopta el pezón es precisamente por la presencia del pigmento melánico o la melanina, que abarca toda la capa basal del epitelio. ¿Okay? Incluso se señala que cuando la dama está embarazada, ¿no? El pezón adopta una coloración más intensa todavía, ¿no? Y el pezón se vuelve más turgente, ¿no? Entonces, también es uno de los indicios que llevan a pensar de que la dama está embarazada, ¿ok? Bien, este es el estadio comparativo del pezón en una mama inactiva prácticamente y en esto una mama activa, ¿no? Las glándulas de Montgomery son más dilatadas, ¿no? Los conductos que van a corresponder a los sacos o a los senos galactóforos se incrementan más, son más dilatados y la pigmentación aumenta. ¿Ok? ¿De acuerdo? Acá no se ve de esa forma. ¿Okay? Incluso el tamaño es menor en cuanto al diámetro del pezón, ¿no? Y las glándulas de Montgomery no son tan evidentes en estas zonas, ¿okay? Al menos en este aumento. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor Gutiérrez, creo que nos hemos pasado un poco de tiempo. No, doctor, estamos perfectos, ¿no? Es importante también, chicos, en lo que el doctor está ahondando en lo que es la citología cervical, ¿no? Que es importantísimo. Recuerden que el papanaje que tenemos para tamizar lo que es neoplasia o cáncer de cuello uterino, ¿no? En las damas. Entonces, la citología es muy importante, lo que evidenciamos, y al igual como los diferentes grados de displasia, ¿no? Los famosos NIC. Entonces, si bien ustedes no ahorita no, que el objetivo no es que aprendan a estratificar o a diferenciar los grados de displasia, porque eso ya es más del tema de la especialidad de anatomía patológica, tienen que saber a reconocer cómo son las células epiteliales normales, cómo se ve un epitelio o una citología normal de cérvix. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que reconocer, porque igual cuando te mandan el informe del PAP, del Papa Nicolau, igual te manda el patólogo, envía también con imágenes en su informe. Entonces, puedes evidenciar también el grado de neoplasia, la diferenciación o alteración celular que existe en estas células cervicales. ¿Ya? Eso es lo importante que tiene que saber y obviamente diferenciar los estadios de la glándula mamaria, ¿no? La diferencia de una glándula mamaria secretora, activa, y de una glándula mamaria en una mujer no gestante, ¿no? Una glándula mamaria inactiva. Entonces, yo creo que eso nomás, doctor, está bien. ¿Alguna duda, pregunta, chicos, que tengan? Ninguna, ¿no?
Entonces vamos a pasar a la evaluación de saberes previos. Todos ya saben colocarse primero su apellido paterno, por favor. El epitelio del pezón también es importante de que puedan, de que lo recuerden, ¿no? ¿Qué tipo de epitelio tiene? Las glándulas de Montgomery. A ver, todos primero, en primer apellido, primer apellido. Listo. Comparto mi pantalla. ¿Se puede ver ahí? Sí se ve, ¿no? No, el doctor Rosales todavía está compartiendo. Tengo que salir. Sí. A ver, no. Avisen cuando se vea, chicos. Ya se puede ver. ¿Listo? Sí, doctor. ¿Ya está, chicos? ¿Pueden visualizar? Sí, doctor. Listo. Iniciamos entonces con los saberes previos. Empieza Altamirano. A ver, ya saben, alcen la manito para poder verlos. Activan micrófono. Y cuando terminan su participación, bajan la manito y desactivan el micrófono, ¿ya? Altamirano, doctor. Sí, profesor. Empezamos con usted, su lámina. Empiece. Ya. Acá estamos viendo parte del ovario femenino en la fase donde ya ha sido expulsado el ovocito, ¿no? Esto sería parte de la corteza del ovocito, a la vez la zona, la vez la zona, claro, a la vez la zona sangrante y C es la zona donde quedan los restos celulares. ¿Ya qué dijiste que era? La corteza o bien ¿cómo se llama el agujero? Perdón, se me fue el nombrecito. A es la zona de salida del ovocito, ¿no es Ahí, cierto? la parte de ahí llegué. B, como mencionaste, es la zona hemorrágica Ujú. y C es las partes del cuerpo lúteo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de órgano completo? Ovario femenino. No. Solo varios. Diagnóstico de órgano. ¿Qué estás detallando? ¿Qué es todo lo que has detallado? ¿Todo es ovario? Solamente la parte de acá sería ¿cómo se llama? Ah, no, ya no es folículo. Pero, o sea, viene del ovario, ¿no? La parte de la corteza del ovario. ¿Sabes qué estructuras está mostrando? Lo has dicho hace un rato. Por eso, o sea, la Es un parte cuerpo de, lúteo hemorrágico. ya, pero, o Ya, sea, pero está dentro del ovario, ¿o no? lo que pasa es que eso no es ovario, o sea, no te puedo aceptar la respuesta ovario, porque si a mí me ponen esta imagen, yo no puedo decir es ovario, porque el cuerpo lúteo hemorrágico es un diagnóstico, te están preguntando diagnóstico. El cuerpo lúteo hemorrágico es una patología femenina, y como bien es una imagen patológica y que se evidencia ante la imagen, es un diagnóstico, es un cuerpo lúteo hemorrágico, eso no es ovario el diagnóstico. Eso si fuera un cuerpo lúteo normal, hasta te puedo aceptar, pero es un cuerpo lúteo hemorrágico. Ese es el diagnóstico correcto. ¿Cuál es la función del factor intrínseco? Llevar transportar la vitamina B a partir del duodeno. Muy bien, tienes 16, ¿ya?
Arela, Sí, profesor. a ver. Baja la mano Altamirano, ya de ahí reniegas. A ver, Arela, su imagen es la siguiente, doctora. No ha cambiado, profesor. Ya cambió. Profesor. Sí, ya cambió, empieza. Ya. La D sería las células especializadas que son las células de la mácula densa. Eh, eh, la C vemos que la luz es como que estrellada, entonces sería una parte del túbulo, no, bueno, podemos ver por el número de células que podría ser el túbulo contorneado distal. La B, bueno, la B está señalando exactamente a las células cúbicas y bueno, ahí a las separaciones. Y si hablamos de toda la estructura, sería bueno, también sería un túbulo contorneado distal porque no vemos, ¿no? Como que una luz Es estrella. Bueno, la A sería un túbulo, podríamos denominarlo un túbulo contorneado proximal por el número de sus ¿Qué células. es A? Túbulo contorneado proximal. Profesor, ¿me Ya. escucha? ¿Cuál ¿Aló? es la arteria esplénica? ¿Es rama de qué? ¿Arteria? Sí, sí te Eh, escuché. Responde la pregunta. ¿La arteria esplénica es rama de? la Sí te arteria, escucho. sí, sí, profesor, le está llegando tarde mi voz, creo. La arteria esplénica, ¿Sabes? sí, la arteria esplénica va a ser rama del Mm, tronco celíaco, rama de. del tronco celíaco que viene de la aorta abdominal. Profesor. Yo te estoy escuchando claro. Profesor, su audio está llegando Ya, ok. Tienes con 20. red. Eh, Profesor, Asparrent. Profesor, parece que su Asparrent. internet está un poco mal, está llegando con retardo. ¿Me escucha? Profe, Sí te escucho. está llegando con retraso su internet. A ver, ahora sí me escuchan bien. Y ahora sí algo. Ya, se me escucha bien, ¿no? Ujú. Ya, ok. Asparren, tu imagen es la siguiente. Ah, ya. Entonces, identifique la estructura A. Bueno, la estructura A sería las células acinares que van a formar un túbulo acinar en lo que sería el páncreas. El diagnóstico de un órgano es páncreas. ¿Qué Eh, as- páncreas? ajá. ¿Qué páncreas? Es el páncreas, la porción exocrina. Ya. Ya, la célula B para descripción sería, a ver, vamos a denotar, es una célula piramidal con núcleo redondeado y con gránulos en la parte apical más que nada. ¿Y qué células son las productoras de gastrina? Las células G. Muy ¿Y bien. cuánto es el almacenamiento de la vesícula biliar? Ah, era de 30 a 50 mililitros. Ya, muy bien. Tienes 20. El núcleo de las células acinares pancreáticas del páncreas exocrino es un núcleo basal. Basal. ¿Ya? Ujú, Un círculo núcleo basal. basal es una célula piramidal que en su citoplasma hay numerosas vacuolas eosinófilas a predominio de la zona apical que van a
secretar los imógenos a nivel de la luz de los túbulos conductores, ¿ya? Ok, muy bien. Sigue Burgos, Castillo. Burgos, tu imagen es la siguiente. ¿Qué tal, doctora? Ahí está. Ahí está cargando, profe. Me parece, ay, ya, Esta es tu imagen. ya, ya. Ya la primera sería, ya, la número 1 sería el corpúsculo renal, son Ya. corpúsculos renales. La número 2 sería, es los rayos medulares. ¿Los qué? Son o sea, el número, a ver, el número 2 son, ya, no, son túbulos, perdón, son túbulos. El número 2 son túbulos. El número 3 también son... Todos son túbulos. Ajá. No, bueno, la número 1 son corpúsculos renales. La número 4 es en sí también un corpúsculo renal, solamente que lo han cortado de una manera diferente. La número 4. Porque Ya. se puede ver su glomérulo, o sea, en la parte del glomérulo, y se puede ver su cápsula de Bowman. La número 2 es, o sea, la número 3 es el número 3 es el túbulo proximal, o sea, el túbulo contorneado proximal, y el número 2 es el túbulo distal, contorneado distal. ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Túbulo contorneado proximal y distal. Histológicamente, bueno, lo que pasa es que el proximal... ¿Cómo lo reconoces? Claro, lo que pasa es que en el número 2, o sea, bueno, lo que pasa es que las células de túbulo contorneado proximal son como que más, tienen microvellosidades y su luz va a ser como más estrellada, o sea, como son estrelladas. Más Y tortuosa, ¿no? más tortuosas. Y la de distal son células, son células epiteliales, pero no tienen las microvellosidades. Son, además, también las de los proximales son más acidófilas y las de distales son menos, más basófilas. Y también en las distales, como ya dije, sus células no tienen, o sea, no tienen microvellosidades y son más, su luz es uniforme. Por eso Okay. ¿Cuál es la función de las células de la mácula densa? las células de la mácula densa van las células de la mácula densa van a secretar renina. Se van a secretar renina para el sistema. Secretar renina, no, te la voy a poner mala de frente, no te voy a dar chance que vuelvas a responder. 16 tienes, ¿ya? Castillo, Carrillo. ¿Quién sabe cuál es la función de las células de la mácula densa? Los receptores. Censar los niveles de sodio, ¿no es cierto? Las células de la mácula densa censan los niveles de sodio, que es un estímulo para iniciar el sistema renina-angiotensina. ¿Quiénes secretan la renina? Las células Pasadas y extraglomerulares. Eso, ¿ves? Por eso ni te doy chance de responder de nuevo, Burgos. A ver, continúa Castillo, Castillo Carrillo. Sí, profesor. Ok, tu imagen es la siguiente. Aún no me carga, profesor. ¿Cargó? Dice, identifica las estructuras A y B, ¿verdad? ¿Mm? Ya, la A sería la corona radiada y ¿Ya? la B son las células, glomerulosas, no. Ay, se me fue el nombrecito, son las células, sí las sé, profesor.
pero no me acuerdo. Estando antes de la teca, mm, em, células ah, de la granulosa, la granulosa. Células de la granulosa. No me acuerdo el nombre, profesor, la verdad. Células, Ya. Indique el diagnóstico de órgano completo. ya. El órgano, bueno, ese sería un ovocito, no, un folículo terciario. Un folículo terciario. Ese es el diagnóstico completo, porque si me decías ovario, te lo ponía como malo. Si me decías folículo solamente, te lo ponía como malo. Y como me has dicho ovocito, no es un ovocito, es un No, folículo no, terciario eso o fue. un folículo de Graf. Ese es el diagnóstico completo. Si ustedes ven esa imagen, no me pueden decir folículo a secas, porque eso es característico de un folículo de Graf. Inclusive ya veo vacuolas de Karl Exner, ¿no es cierto? Acá a nivel del pedículo Sí. folicular. Miren, vacuolas de Karl Exner, ¿no? Característico de un folículo maduro. Entonces, ahí yo no aceptaría una respuesta que sea folículo, porque eso no es un folículo a secas, eso es un folículo maduro, al verlo. Ya se ve bien la corona radiada, se observa la zona pelúcida, se ven las células de la teca, se ve el líquido antral abundante que hay. Entonces, eso es un folículo maduro, ¿ya? Menciona una diferencia entre el folículo ovárico primordial y un folículo ovárico primario. La zona pelúcida ¿Qué? está en el folículo primario y no está en en el primordial, la zona pelúcida. Ya, muy bien. Esa es una de las muchas que hay. ¿Qué tipo de epitelio presenta la vejiga? Y no me digas urotelio. Ah, células en cúpula, o no sé a qué se refiere, profesor. Le digo todas las capas. ¿Qué tipo de epitelio presenta la vejiga? Epitelio polimorfo no sé, de varias capas, no sabría decirle. Lo conozco como urotelio. No, urotelio es uno de los nombres, pero hay una descripción histológica precisa porque es fácil aprenderse urotelio, pero tienen que aprenderse cómo es la descripción histológica del epitelio de la Ah, vejiga. No es urotelio. serían células en cúpula que en la parte superior tienen una cutícula. Además, en la parte inferior están las células, más o menos son, no recuerdo, pero me parece que son púbicas. Estás describiéndome las células, pero la pregunta dice qué tipo de epitelio, descripción del epitelio. No te estoy pidiendo descripción de las células, te estoy pidiendo el epitelio. ¿Cuál es el nombre completo de ese urotelio? Eso sí, de verdad no lo sé, profesor. Ya, ok. Tienes 12. Castillo, Velázquez. Profesor, disculpe, ¿me podría aclarar cómo se llamaba la parte B? Porque no me acuerdo exactamente. No sé si lo dije bien. ¿Cuál parte Eh, B? la B, la Ah, zona la que B me... son células foliculares. Es un límite entre la teca interna y la teca externa. ¿No es la zona granulosa, profesor? ¿Cómo? Yo pensé que era la parte como que la granulosa, si no me No, equivoco. esta es todo lo que señala A, ¿ya? Son células foliculares, pero que se pasan a llamar corona radiada, ¿ya? Ujú. Está el pedículo y lo que continúa, lo que bordea ahí que estoy mostrando con mi cursor, son células foliculares que se van a especializar en una zona externa, que son células de la teca externa y las células de la teca interna. Te hubiera aceptado hasta células de la teca interna, porque no está muy bien delimitado el B, pero son células de la teca interna por último. Son células foliculares, sí, pero son especializadas, que son las células de la teca interna y se especializan también en células de la teca externa. ¿Ya? Las células de la granulosa desaparecen porque la verdad pensé que eran No, esas. no desaparecen, se especializan. Las células de la teca son células especializadas que vienen de las células granulosas, de las células foliculares. Se llegan a especializar, cambian estas células. Por eso es de que se comienzan a denominar y se diferencia la teca interna de la teca externa. ¿Ya? Cambian las células, se especializan, como te digo.
Por último, hubieras dicho solamente células foliculares o TEC interna. Ya, porque sí, eso es lo único que sí no se delimita muy bien entre la TEC interna y la externa, porque el B está muy flotante, por así decirlo. Hubiera sido más específico si yo hubiera puesto una flechita, ¿no? Pero como solo puse la letra, ahí habían dos opciones, dos respuestas válidas. Castillo Velázquez, ok, tu imagen es la siguiente. Todavía no carga, doctor. Si es que cambió. Sí, yo cambié, a ver, esperemos que cargue. No sigue en el folículo de Graf. Sigue en el folículo de Graf. No carga. ¿Bien? No, todavía no carga. De verdad se los dice, mira, se lo dice, identifica las estructuras A y B en el folículo de Graf, menciona una diferencia entre el folículo ovárico primordial del primario. A ver, Sigue ahí ya cambió. No, todavía. ¿Alguien más ya le cambió? Recién acabo de Raro. terminar. Ahí está. Ya, ahora sí cambió. Ya, eso... Ya había cambiado, doctor. Ya había cambiado. Se regresó el folículo de Graf. No, claro, regresó y ahora está en el siguiente. Ya, pues esa es la que te toca. Claro. Em, ¿Qué bueno, es? Primero, ubícate. Diagnóstico de órgano. sí, eso es Porque lo si que no quiero saben hacer. qué Me órgano quiero es, no me ubicar. pueden decir las partes. Claro. Vejiga. Muy bien, doctora. Ok, ahora sí, proceda a identificar las estructuras. La estructura B, C y D representan a la capa muscular de la vejiga. En el caso de la B es la longitudinal interna, la C la circular media y la D la longitudinal externa. Y la A representa la capa mucosa, la cual tiene un urotelio, pero también es un epitelio polimorfo con células de sombrilla. Y ya. Polimorfo, ¿qué más? Bueno, has querido meterte a describir el epitelio. Claro, era polimorfo con, con células de sombrilla. O ¿Ya? también con células globosas. ¿Qué más? Les falta una palabra que hasta ahorita no la dicen, pero bueno, esa no es la pregunta. Has respondido bien las preguntas. Tienes 20, ¿ya? Castillo Velázquez, Cervantes Ramírez. Estoy, doctor. Doctora, a ver. Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Si puedes pegar un poquito más el micrófono, creo que te escucho un poco bajo. A ver, ya subí el volumen. ¿Puede volver a hablar, doctora? Sí, doctor, ¿me escucha? Ahora sí, doctora. Doctor, Su imagen es la siguiente. mejor. Sí, sí te escucho. Ujú. Todavía no Ya. me carga, doctor. Sí, sí, aún no la cambio. Ahí. Ahí está su imagen. No me parece. Ya. Bueno, primero vamos, bueno, respecto al órgano, este va a ser apéndice. La estructura B va a ser un folículo linfoide que va a ser, o sea, va a contener linfocitos y va a ser denominado como lo que es la placa de Peyer. La letra C vendría a ser la capa muscular, la D vendría a ser la serosa, ¿dónde desemboca la desemboca mesentérica inferior? Era
en la esplénica. Muy bien, doctora, tiene 20. Doctor, Excelente. doctor, Sí, te escuché todo, tienes 20. doctor. Ay, ya, gracias. Sí, disculpe, lo que pasa es que la semana pasada no pude asistir por temas de salud y le mandé una justificación tanto a usted como al doctor Rosales y a los otros dos doctores para efecto de La recuperar. semana, la semana pasada, Sí, doctor. ya, Pasada no entonces pude asistir voy a, aún no he porque revisado, estaba enferma. no he revisado el correo, pero entonces vas a responder la siguiente imagen, ¿ya? Ok, doctor. Ok. A ver. Todavía no me carga. Doctor Carlos, antes que pregunte, Ahí, ya está. Doctor, ¿sí? sí, sí es cierto, la alumna Cervantes Ramírez ha enviado su justificación de la inasistencia. Perfecto, doctor. Gracias por Sí. corroborar. Está bien, doctora. Entonces voy a subir tu nota al sistema. Gracias, doctor. Bueno, ahí vamos a poder observar lo que es un glomérulo renal. Bueno, específico al riñón. Lo que señalan las flechas vendrían a ser los capilares preministrados. Luego dice, ¿qué arteria irriga el apéndice? Es la arteria pendicular. Luego, ¿cuánto es la tasa de filtración glomerular normal? La tasa de filtración glomerular es... no sé si fue la filtración. Era de 180 litros, si mal no recuerdo. No, no, ahí sí patinaste. ¿No? No, no, ¿No? Ay, no. Tienes 16, ¿ya? De la semana pasada. Es de 90 a 120 mililitros. me confundí. De 90 a 120, ¿ya? Gracias. Ok, doctora, muy bien. La siguiente es Cervantes, la doctora Flores. Doctora, ¿se me escucha bien? Ah, sí, profesor. Sí se me escucha bien, ¿no? Sí. Ya, perfecto, doctora. Su imagen es la siguiente. Ahí está. Ya. El diagnóstico de órgano es corteza ovárica. Ya, muy bien. La A está señalando al epitelio germinativo. B está señalando la túnica albugínea. Y C es el estroma. Y C es el estroma. Ya. Ok. Y El epitelio germinativo que mencionas, dime el tipo de epitelio, porque no es un epitelio, se denomina epitelio germinativo, pero no tiene función germinativa. ¿Cuál es el es epitelio simple plano. simple plano? Ay, era epitelio plano a cúbico. Es epitelio cúbico, monoestratificado. No es un epitelio de revestimiento. Es un epitelio cúbico monoestratificado, también llamado epitelio germinativo. Es lo mismo que urotelio. Me tienen que decir el nombre completo del epitelio, la descripción histológica. Ahora, la C te voy a aceptar que has dicho estroma, porque está marcando el estroma, pero la C es lo que es, caramba, es parte de la, bueno, el estroma de la corteza ovárica, ¿ya? Pero Claro. el epitelio no es un epitelio plano, es un epitelio cúbico monoestratificado, el epitelio germinativo. A ver, estás equivocado ahí en una. Y la corteza renal es menos irrigada que la médula renal, ¿verdadero o falso? Es falso. ¿Mm?
Es falso. Muy bien. Tienes 16, ¿ya? Flores, Ah, sí, profesor. tienes 16. Ok. Profesor, no lo escuché bien, pero me dijo que eso del epitelio germinativo estaba mal. No, no está mal, pero sí se denomina epitelio germinativo, pero es igual que urotelio. O sea, lo que tú tienes que hacer es describirme el epitelio. Sí se denomina epitelio germinativo, a pesar que no tiene función germinativa, se denomina epitelio germinativo, pero es un epitelio cúbico monoestratificado. Esa es la descripción del epitelio que lo que marca A. Es un epitelio cúbico monoestratificado. Es lo mismo que te pregunto, epitelio de la vejiga, no me vas a decir urotelio. Tiene una descripción histológica el epitelio. No se pueden aprender solo como urotelio, epitelio germinativo, no. Tienen que saber cómo es la célula que presenta y cuántas capas tiene, ¿ya? No está mal la respuesta, sino de que te pregunté el epitelio, te di la oportunidad de corregirte y me dijiste epitelio plano estratificado, pero igual no es epitelio plano. No, había dicho epitelio simple plano porque recordé que en clases nos habían mencionado que las células pueden ser de planas a cúbicas. Ya, hija, pero ese Ya, bueno. epitelio simple plano no es el epitelio germinativo, te lo aseguro. Es epitelio cúbico monoestratificado, ¿ya? Ahí mismo tú puedes ver cómo están las células. Esas son células cúbicas. Todas son células cúbicas que están en una sola línea. Solamente que algunas no tan bien fijadas como otras, ¿no? Pero es un epitelio cúbico, ¿ya? Jordán. Sí, doctor. A ver, Cervantes, baja la mano, por favor. Doctor. Su imagen, doctora. Ya. Estaríamos viendo, creo, cambio. Ahí está. Estaríamos viendo vaso y Ya. la estructura A sería la cápsula. La B vendría a ser un tabique o trabécula. Muy bien. Y la C vendría a ser la pulpa blanca, que vendrían a ser los nódulos linfáticos. Muy bien. ¿Cuál es la función de las células de la teca ovárica? La síntesis síntesis y secreción perdón, sí, por el fondo, profesor. ¿De qué? De estrógenos y progesterona. No, es de uno de ellos dos. No me adivines. Estrógenos. No. De progesterona. Las células de la teca interna y la teca externa se encargan de secretar progesterona, mientras que las células foliculares son las que van a secretar gran cantidad de estrógenos. Las células foliculares son las que mayor cantidad de estrógenos van a sintetizar, mientras que las células de la teca van a sintetizar mayor cantidad de progesterona. ¿Ya? Tienes 16, Jordán. Sancho Gómez. Sí, profesor. Ay, debe hacerlo menos. A ver, doctora. Ok, doctora, su imagen es la siguiente. Prende el audio, Sancho. Perdón. Dije que ¿Ya no se cargó? apague el audio, doctora. ¿Ya cargó? Ya, a ver, a mí ya me encargó, pero ¿les ha cargado a ustedes?
Sí, profe. No, a ver. Ah, ya. Perdón, es que mi internet está un poco lento. Ya, estructuras 1, 2 y 3. Ya, esto sería lo que es la corteza renal, primero el órgano. Luego la 1 sería lo que es la cápsula. La 2 sería donde, bueno, ahí creo que está señalando lo que son los corpúsculos renales, que van a estar en la corteza. Y después la 3 sería lo que son ganglios medulares. Está señalando ganglios medulares. Ganglios medulares. Ujú. ¿Cuál es la función de la renina? La renina va a ver, está en el sistema renina producido. Va a convertir lo que es el angiotensinógeno en angiotensina. ¿Va a convertir el qué? Lo que es el angiotensinógeno en angiotensina. ¿Me escucho bien? Sí, sí te escuché, Sancho, está bien. Muy bien, Sancho, tienes 20. Y por último es Vázquez, Guamaní. Sí, profesor. A ver, doctora, su imagen es la siguiente. Carambas. Ahí está. Sí, ya lo estoy viendo, profesor. Eh, mm, ya, bueno, la A era... habían dos, era el ligamento suspensorio y el ancho. Ese era que está unido al útero del ligamento suspensorio. ¿Cómo? Es que habían dos, era suspensorio y ancho. En de la parte A era suspensorio y la B era el ancho, que también era llamado mesovario. Ya, ok, muy bien, ya. Pero, ok, solo te está preguntando la A, ¿no? ¿Qué es la A? Ah, no olvidé eh, entonces, ¿la A ya está respondida, profesor, o está? ¿Qué es la A? Ya, la B, me has hablado de la B. La B sí es parte de un famoso mesovario, ¿no? Es prácticamente la zona del mesotelio, porque está unida al peritoneo, ¿no? La parte B. Es un mesotelio prácticamente, no es un mesovario. O también llamado mesovario, porque esa parte del ovario está pegada al peritoneo. La B te la acepto, pero no era la pregunta es la A. ¿Qué es la A? La A se mencionó que era el ligamento suspensorio. Ligamento suspensorio. Ya, Sí, eso estuvo en la clase. Bueno, ya, la 1 sería la médula. ya, la zona medular, ya. ¿Y la C? Y bueno, la C está recubriendo bueno, el epitelio. Está asignando el epitelio. ¿Qué epitelio es? Del epitelio del ovario. Y lo he repetido, ¿ah? Y hace un rato lo he repetido. Epitelio del ovario. A ver. Epitelio del... Sí, el profesor habló sobre el tema del epitelio germinativo, pero usted mencionó que no tenía función. Y Es que aparte, se denomina epitelio germinativo, pero no tiene función germinativa. Es solamente el nombre que se le da, pero no es el tipo de epitelio. No sale nada de eh, ese epitelio germinativo. Es como un epitelio de revestimiento. Es como que reviste nomás, pero no tiene función germinativa. Pero sí, el nombre es epitelio germinativo, es un epónimo. Es un nombre que se le coloca. Pero ¿cuál es el tipo de epitelio que está ahí? le dijo el profesor, bueno, se menciona que iba desde las células cúbicas a células planas. Eso es lo Cúbicas, que nos... ¿qué cosa?
completa, el nombre completo. Primero la forma celular, luego las capas, luego si tiene cilios o no. ¿Cuál es el nombre completo? Bueno, si estamos en ovario, no tenía resolución. Ya, cúbico. Bueno, sería un epitelio cilíndrico cúbico. Cilíndrico Epitelio cúbico. ¿Cómo es cilíndrico cúbico? Epitelio estratificado cúbico. Estratificado. O simple. Es un epitelio cúbico monoestratificado. Eso no es estratificado, es monoestratificado, es solamente una capa. Lo que pasa, ¿saben lo que pasa? Es que ustedes no saben describir epitelios. Se están acostumbrando a poner epitelio germinativo, urotelio. Ustedes tienen que describir el epitelio. Ese es el objetivo de histología. Tienen que saber qué tipo de epitelio es. Ya les han dicho, y yo estoy seguro que los otros doctores les han dicho, la descripción del epitelio empieza, primero, la forma celular. Si es una célula plana, es una célula cúbica, es una célula cilíndrica. Luego, la cantidad de capas que tiene. Si es monoestratificado, es poliestratificado. Luego, si tiene microvellosidades, si tiene cilios, si tiene algo adicional en su membrana del borde luminal. Y luego, ¿qué más? Si es que presenta glándulas, ¿no? Con células caliciformes, con células mucinosas. Tienen que saber describir bien el epitelio. Este es un epitelio cúbico monoestratificado, no es un epitelio cúbico estratificado. ¿Qué tipo de células foliculares presentan los folículos primordiales? Tipo de células. Tipo de células. A ver. ¿Qué tipo de células rodean a la célula al folículo primordial? ¿Qué tipo? Las que rodean son las estromales. Hija, las células, ¿qué forma tienen las células? ¿Son cúbicas, cilíndricas, planas? Son cúbicas. Cúbicas en el primordial. Sí, pensaba que se refería a parte externa, la más externa, por eso dije estromales. En el primordial son cúbicas. ¿Segura? Ay, yo no estoy confundiendo. A ver. Habían dos, a ver, primordial, unilaminar y multilaminar. La unilaminar tenía, no, la unilaminar era la cúbica. En el folículo primordial, La primordial era plana. La célula es plana. Es Sí, plana. el unilaminar es cúbica. Recién cuando se cambia un primario, evoluciona a un folículo primario unilaminar, es una célula más cuadrangular, es una célula cúbica. Recién cuando es un folículo primario. Esa es otra de las diferencias que hay, aparte de la presencia de la zona pelúcida, que ya les había preguntado antes. Tienes 14, ¿ya? ¿Qué profesor? A ver, Castillo Carrillo, aún tenemos tiempo. Doctora, ¿desea responder una imagen más para subir su nota? Profesor, le quería hacer una consulta, porque yo había revisado el ROS, pero no me acordaba mucho de la bibliografía, pero ahora que lo encuentro, sí menciona que el folículo terciario, esa parte se llama granulosa. Ya, si está mencionado si está mencionado en una literatura y lo sustentas, te voy a valer el punto, ¿ya? ¿Puedo pasar la imagen a su correo o lo puedo presentar? Me lo puedes mandar y te valido ese punto, ¿ya? Si me mandas con una bibliografía que la has encontrado. Entonces, te acepto esa pregunta y hasta el momento tienes 12, pero cuando me mandes la revisión bibliográfica, te subo a 16, que es la pregunta correcta, ¿ya? Está bien, profesor, se lo mando ahora. Ok, Gracias. entonces nadie tiene menos de 12, ni 12, así de que ya no hay preguntas sustitutorias. Ya serían las notas de evaluación, a excepción de la alumna Castillo Carrillo, que tiene que mandar la justificación bibliográfica, su sustento bibliográfico, y con eso tendré 16. Eso sería todo. A ver. Listo. ¿Alguna
¿Alguna duda, pregunta? Ya todos tienen sus notas. Aún no les han mandado sus notas en su cuadro de Excel, ¿no, chicos? No, profesor, el otro profesor estaba pidiéndoles a ustedes, más bien. El doctor Zamora. Sí, Sí, el doctor justo me escribió ayer, me ha pedido sus notas de los saberes previos. Justo hace un rato me ha mandado un mensaje, ahorita estoy hablando con él. Voy a mandarle sus notas de su revisión de cuadernos de dibujos, de sus notas que ya tenemos y de los saberes previos hasta el día de hoy, ya con la nota de hoy. Entonces, ya chicos, entonces voy a hablar con el doctor Zamora. Doctor Rosales, yo tengo la relación en el Excel de las notas de los chicos de los saberes previos. Se las voy a mandar por privado, doctor, igual para que les dé una chequeada, Ya. antes de dárselas al doctor Zamora, para que promedie sus notas con las de él con nuestras notas. De acuerdo. ¿Ya, doctor? Está bien, doctor. Listo, chicos. Entonces, ya nos vemos la siguiente semana que ya iniciamos, bueno, van a iniciar primero con el doctor Zamora con lo que es aparato genital masculino. ¿Ya? Doctor, nos vamos para la otra clase ya, creo que ya empezamos con los chicos. Ok, bien, Listo, doctor. chicos. Bien. Nos vemos hasta la siguiente clase, ¿ok? Hasta luego, chicos. profe. Sí, ¿quién Antes de está que se hablando? vaya, acerca del urotelio, ¿cuál era lo que estaba bien? ¿Estratificado faltaba en la descripción? Estratificado, ¿ya? ¿Qué más? A ver, descríbeme el O sea, urotelio. ¿puede ser el epitelio polimorfo estratificado con células en cúpula? Exactamente. Entonces eso. Muchas gracias, Porque solo quería saber. ¿cómo yo sé si es estratificado o no estratificado? ¿O no es estratificado? Entonces, chicos, nos vemos la siguiente semana, ya que ya empezamos con aparato reproductor masculino. Hasta luego, chicos.